Si hay un artista en el panorama musical más mainstream o más comercial, por así decirlo, y es síntoma y sinónimo de curranta y de realmente una persona implicada en lo que está haciendo al 100%, esa es Rosalía. Este vídeo llevaba mucho tiempo con ganas de hacerlo, pero dentro de muy poco saca su cuarto disco de estudio y qué mejor momento para ello que recorrer un poquito de dónde viene esta chica y cómo es posible que haya pasado de no ser aceptada o ser aceptada pero descartada en la primera fase de un talent show cutre de España a ser un fenómeno mundial y, si me preguntáis a mí, todo un icono de la cultura popular del siglo XXI, capaz de llegar a aglomerar, incluso a saturar y casi colapsar una de las mayores arterias de una ciudad tan grande como Madrid para presentar cuándo saldrá su nuevo álbum y su portada. Pero antes, empecemos por el principio. Eso sí, no voy a entrar en colaboraciones, no voy a entrar en vida personal, solo me voy a centrar en su figura individual y como artista. Eso que quede claro. Rosalía, si algo tiene, más allá de que te guste más o te guste menos, es que trabaja y trabaja muy duro en todo lo que rodea el concepto de cada uno de sus discos o de sus trabajos individuales. Se vio desde el principio que quiso hacer lo que ella quería hacer en cada momento y no lo que se lleve más o se lleve menos, y es una de las cosas que yo alabo de esta persona y de esta pedazo de artista, porque más que cantante para mí es una artista en mayúsculas en muchos sentidos. Y es que Rosalía Vila Tobella, nacida el 25 de septiembre del 92 en las afueras de Barcelona, lo hace bajo una familia, digamos, humilde, una familia que no es empresaria, una familia que no es de alta cuna ni de incluso una clase casi media alta, sino más bien una familia como puede ser cualquiera de esa época y de esa zona geográfica en concreto. Y quizá de ahí le viene lo de trabajar por sí misma lo que ella quiere hacer. Desde muy pequeña, sin estar apadrinada como otras artistas, quizá por referentes musicales o lo que sea, ha querido meterse en el mundo de la música, mostraba inquietud musical y artística, y es que a día de hoy Rosalía es, y lo tengo apuntado, cantante, letrista, actriz, productora y empresaria. Todo eso. Y lo de letrista no figura en muchos sitios, pero yo lo he añadido porque sí, ella misma trabaja, si no al 100%, al 98% en las letras de lo que hace, y no solo componiéndolas sin más, sino buscando unas buenas referencias y unas bases sólidas que hacen que su obra sea más interesante que el resto del panorama en el que se mueve. Y es que para mí es una de las mejores y más grandes artistas del panorama pop, entiéndase por popular, o del género urbano, que es, por decirlo de alguna forma genérica, el mundo en el que se mueve ella, haciéndose destacar y haciéndose diferenciar en cada una de las cosas en las que ella está implicada, sobre todo, como digo, de forma individual. Y es que, como he dicho antes, empezó a llamar la atención de forma muy tímida, entrando o intentando entrar, es que no estoy seguro de si llegó a entrar o se quedó en la fase de casting, en un talent show que se llama Tú sí que vales, en 2005, con tan solo 15 añitos y con una voz sin educar, con una voz de forma genuina y natural de una chica joven que le gusta cantar y ya está. Creo que cantó una canción de Cristina Aguilera o no lo sé, en inglés, no estoy seguro. Lo que sí que sé es que fue en inglés. Opinión personal, si os presentáis algún casting de algún talent show o de lo que sea relacionado con el canto, hacedlo en vuestra lengua natural porque os saldrá de forma más genuina y mejor que intentar pensar en que te salga bien en un idioma que no es el tuyo de forma nativa. Pero eso es una opinión personal. Y como he dicho, no llegó a grandes cosas, pero sí que empezó a llamar la atención de algunas personas, de uy, esta chica que bien canta, qué voz más bonita, gente que sabía del tema y que dijeron que no veían lógico que fuese descartada, dijeron que realmente tenía mucho potencial la voz que tenía esa chica y tal. Y tiempo después, en 2017, viaja a Los Ángeles y allí graba el primer disco de su carrera, un disco no tan conocido, pero para mí con una gran calidad musical, que se llama así, Los Ángeles, debido a que lo grabó allí, lo decidió llamar así, pero aunque el título suene un poco urbano y tal, nada más lejos de la realidad. Este disco es muy interesante para quien le gusta de verdad la música y entiende un mínimo de calidad musical, porque yo siempre he dicho, y es una opinión personal, pero que la he corroborado a base de experiencias propias, que si quieres ver la calidad de un artista, sobre todo de un cantante, escúchale en acústico y a poder ser sin mucho instrumento alrededor. Y así es el disco Los Ángeles de Rosalía, un disco que se puede considerar en acústico, ya que prácticamente es su aterciopelada voz acompañada de una guitarra acústica o alguna que otra cuerda también acústica, alguna que otra canción, pero bueno, recomiendo escuchar por lo menos un par de canciones de ese disco y disfrutar de lo que es
un chorro de voz genuino, todavía con potencial a mejorar, pero que ya se hacía valer por sí misma y de forma se podría llamar de algún modo desnuda, porque musicalmente casi no tiene acompañamiento, como digo, una guitarra acústica, en alguna que otra canción aparte hay alguna que otra cuerda también acústica, no hay nada de música en eléctrico, no hay ningún tipo de fusión con otros estilos ni nada de eso, pero de verdad se te pone como mínimo un nudo en la garganta de la emoción que puede transmitir una persona tan solo con su voz, y este disco es prueba de ello. Después de esto, al año siguiente ya su figura hizo boom. ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué con un disco para la mayor parte de la gente, o con dos discos quien conociese este primero? Porque El Mal Querer no es solo un disco, es una obra de arte en sí misma. He centrado en el concepto del disco. Los conciertos sí fueron espectaculares, la gira del Mal Querer fue espectacular, pero más que espectacularidad visual fue también esa continuación del primer disco de demostrar lo que su voz es capaz de hacer con una buena canción, y aquí Rosalía se luce como cantante, como adaptadora y como artista en general, y como empresaria también, porque el marketing ya empieza a ser parte importante de la obra de Rosalía, ya que El Mal Querer es un disco basado en una novela en verso de hace un porrón de años, anónima, llamada Flamenca, y tanto la obra como el disco de Rosalía, El Mal Querer, narran el proceso de una historia de amor tóxica, de cómo empieza todo muy bonito, muy dulce y muy maravilloso, y cómo una relación tóxica es capaz de emponzoñarse hasta límites insospechados. Cada una con su lenguaje. Ahí es a lo que me refería con adaptar un lenguaje literario de hace muchos años con lo actual, lo de 2017, 2018, 2016, 2015, cuando todavía no se sabía tanto como a día de hoy lo que era una relación tóxica al 100%, y se confundía con amar de una forma inadecuada o de una forma peligrosa. Y Rosalía lo supo adaptar a sus tiempos, lo supo fusionar todo y escribir unas letras basándose en este libro, pero sin copiar lo que dice ese libro, sino lo que transmite de una forma magistral. Y luego la producción, que ella también está metida en la producción de sus discos, no en solitario obviamente, pero sí que es una buena parte implicada, y a ella le gusta, por eso digo que es una pedazo de curranta, porque le gusta trabajar e involucrarse al 100% o al máximo posible en sus proyectos, y eso me parece admirable también, que un buen artista se implica al 100% en lo que está haciendo, y no como artistas de su género o de su gremio o de su campo, que prefieren que se lo den todo hecho y poner la cara o el cuerpo. El uso del autotune es básicamente estilístico, no es para camuflar errores ni incapacidad de talento. En El Mal Querer fusiona sonidos con eso, con aplicar autotune en momentos y en canciones concretas, no para ocultar cosas, sino para redondear un poco o modificar un poco o crear otro matiz en la atmósfera de la canción en concreto en la que está metido. Ella empieza a mezclar su pasión por el flamenco, como hizo en su primer disco, con sonidos actuales, sonidos urbanos, sonidos para el público de los 40 principales, como digo yo, que es el público más mainstream o más popular, y es un disco conceptual. El Mal Querer es un disco, el primer disco conceptual de Rosalía. Para mí todos no lo son, la mayoría de la gente dice que cada disco es conceptual, no estoy de acuerdo, pero este fue el primero que fue conceptual. Para quien no lo sepa, un disco conceptual es un disco que está concebido para escucharse de principio a fin y que te esté contando una historia desde la primera canción hasta la última de forma ordenada y estructurada. ¿Se puede escuchar individual? Sí, pero no te vas a quedar con la historia que transmite el disco completo. Te vas a quedar pues eso, con una buena canción o lo que sea, pero no con el concepto del disco, de ahí que se llame conceptual. Y en El Mal Querer está dividida esta narración del amor más perjudicial, se podría decir. Una relación tóxica es una relación perjudicial a largo plazo, en varios actos, creo que son 4 actos, no estoy seguro si fueron 3 o 4 ahora mismo, y lo de distribuir en actos o en partes un concepto de un disco se repetirá más adelante, pero no en el próximo disco que saca Rosalía, después del boom y de la gira y de multitud de colaboraciones con artistas de más nivel, incluso de no tanto nivel, pero al fin y al cabo colaboraciones que a ella le apetecía hacer. Y es que este disco, El Mal Querer, le dio la oportunidad y la libertad que solo está a la altura de las grandes divas de la música o de las grandes estrellas de la música, que es que ella puede elegir con quién colaborar y con quién no. O sea, cualquiera del mundo de la música, ya no solo de su género musical, quería o hubiera estado encantado de hacer una
una colaboración con ella. ¿Por qué? Algunos por la fama de ella y engancharse a la fama, pero la gente que realmente son artistas a la altura de ella, por simplemente compartir y unir fuerzas y unir quizá, pues eso, la genialidad de una y de otra. Pues después de todo esto, después de esa locura que fueron varios años de giras y de colaboraciones y de premios y de éxitos, ya que El Mal Querer fue el primer disco que le saltó al estrellato más absoluto y que le dio un montonazo de premios, pues nos encontramos en 2022 y llega Motomami. Motomami es otro giro de 180 grados al concepto del disco, al concepto musical que ella le apetecía hacer, porque para mí este disco, lejos de que haya gente que diga que es conceptual, con lo cual yo no estoy de acuerdo, es un disco experimental, como muchos artistas han hecho en su vida. Por ejemplo, pues yo siempre pongo como ejemplo de experimental uno de los primeros discos que sacó Bunbury en solitario, que era muy ecléctico, era muy incluso psicodélico y muy experimental y con poco éxito, las cosas como son, saltando una canción o dos. Pues Rosalía, yo creo que con Motomami hizo esto. Quizás sí que se une todo a un concepto, al concepto de Motomami, pero no a un concepto claro como puede ser El Mal Querer, del que venía. Motomami es un disco que le apetecía hacer a Rosalía, según creo yo, para probar cosas, para probar sonidos, para mezclar cosas a ver cómo quedaban, a ver si le gustaba, a ver si le funcionaba y quién sabe si utilizar recursos que aprendió con la experimentación de este disco para el futuro inmediato o lejano. Interesante para quien le guste, sí, pero para mí más que a nivel musical es a nivel de repercusión social, porque fue, según creo yo, el disco más viral por el tema, por el simple hecho de que esa creo yo que era parte de la intención de este disco, que fuese viral, que llegase a todo el mundo, a todas las redes sociales, a todo tipo de trends, a todo tipo de tendencias, a que se hablase mucho de él y que en esta ocasión, que no fue tanto con la anterior gira, que la gira también formase parte del concepto del disco, de la era Motomami, por decirlo de alguna manera, ya que la puesta en escena y el show era totalmente diferente al Mal Querer y era algo más interactivo o incluso inclusivo. Interactivo en el sentido de que la intención también era eso, que fuera muy mediático el movimiento de Motomami y tal y cual, y que se compartiese mucho por redes. Los clips que hemos visto todos de ciertos momentos del concierto de esa gira de Rosalía, el momento de los cascos de moto con orejas y luminoso, el momento de cortarse las trenzas que eran extensiones pero alguna vez se llevó alguna que otra de las puntas de su pelo real, el momento del baile con las piernas abiertas y tal, o incluso tirada en el suelo y con la pierna hacia arriba y tal, el momento de los patinetes, todo eso grabado con un equipo de grabación en el escenario de cine casi, a nivel súper profesional. No era simplemente una cámara reflex con un estabilizador, no, había unas cámaras que eran de cine grabando el show, o sea que era algo más. Eso indicaba que era algo más que un simple show de Rosalía y que era parte del concepto del espectáculo. Y después de esta pedazo de gira que le llevó a todo el mundo y que la hizo tan súper mega mediática, otro artista hubiera aprovechado y enseguida hubiese sacado otro disco para seguir aprovechando la ola de la viralidad y tal, pero Rosalía no, Rosalía es otra cosa. Rosalía es artista, no es una cantante al uso. De repente, después de la gira de Motomami, Rosalía desaparece de los focos mediáticos prácticamente del todo, con alguna que otra aparición en prensas sensacionalistas, amarillistas, del corazón, etcétera, por su vida personal, como digo, a mí me da exactamente igual. Alguna que otra colaboración en mucha menor medida que con la era anterior. Algo estaba cambiando en el concepto de lo que nos tenía preparado esta mujer, y hasta hace unos días, durante los meses previos, se iban posteando cosas misteriosas en cierto modo en sus redes sociales, en Instagram, en TikTok, sobre todo en Instagram. Rosalía escuchando música clásica, escuchando una escolanía de niños cantores cantar algo que es totalmente opuesto a lo que hasta ahora se conocía del estilo de Rosalía, sobre todo desde El Mal Querer y sobre todo desde Motomami, que era de donde veníamos. Se le veía con parafernalia religiosa ella misma, o en segundo
todo plano. Algo estaba cambiando y algo iba a pasar. Y había gente sacando sus cábalas totalmente absurdas y ridículas, pero otras personas estaban pensando que estaba trabajando en algo. Y vaya, se estaba trabajando en algo. Hace unos meses, hace unos días, colapsa la Gran Vía de Madrid casi del todo y presenta Lux. Lux es otro giro de su estilo, es otra cosa, es modificar lo que lleva haciendo hasta ahora para adaptarlo a otro concepto totalmente nuevo, y es luz para la música. Y es que sí, un poco juego de palabras con el disco, pero es que es así, o sea, es luminoso lo que nos está esperando de Rosalía, y es diferente, y es potente, y es emocionante, nos quiere volver a agarrar el corazón así o ponernos un nudo de la garganta de la emoción. Pero bueno, qué mejor que la propia Rosalía en una entrevista reciente de la radio española, que nos puede decir un poco, pues eso, lo que ella puede decir hasta que salga el disco el 7 de noviembre. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar algo? ¿Qué te puedo contar? Es tan distinto, a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Te puedo decir que es con una intención de usar un sonido distinto, tiene que ver con una paleta más orquestral y unas temáticas también un poco diferentes. Hay mucha inspiración también en la espiritualidad. Aparecen muchos comentarios sobre cruces. Es un símbolo al cual he estado siempre rodeada, porque la tradición cultural de la que he estado más siempre que he tenido a mi alrededor ha sido muy cristiana. Oye, Rosalía, hay muchas teorías sobre este disco. La gente, a mí me encanta que siempre hagan sus interpretaciones, ¿sabes? De cualquier cosa, pero tengo ganas de que lo escuchen y ahí sí que puedan hacer su interpretación de ello, ¿sabes? Una vez tengan el disco ahí en sus manos. Que al final es un disco para oír entero, muy hecho con mucha intención desde principio a final. Como bien dice Rosalía en este clip, es un disco para escucharlo entero, desde el principio hasta el final, y es que es conceptual. En este caso no se inspira en una novela o en un poema, se inspira en algo más abstracto, como es lo espiritual y como es incluso lo religioso o quizá lo profano en cierto modo. El comentarista de radio, tampoco es un experto en música y sus preguntas son un poco pero bueno, la referencia que hace a las cruces es como una pregunta muy obvia, y es que claro, lo que dice Rosalía, ha estado rodeada, y estamos todos rodeados, aunque no creamos en ello o creamos o seamos agnósticos, estamos rodeados de una cultura judeocristiana que personalmente Rosalía creo que ha querido decir ahí que le gusta el símbolo como tal, y yo estoy de acuerdo, a mí también me encanta. Yo tengo tatuadas varias cruces, una de ellas enorme en la pierna, y no soy creyente, tampoco soy ateo, pero no soy creyente, pero es que la simbología que representa una cruz tiene mucha fuerza, y parte de esa fuerza creo que la va a reflejar muchísimo en este disco, que como ha dicho es algo más lírico, es algo más orquestal, y es que en este semi-retiro en el que ha estado, yo creo que ha estado trabajando mucho en su voz y en desplegar todo su potencial, que ya teníamos más que escuchado, sobre todo con el Mal Querer, que era algo menos digital, era algo más cercano a su primer disco, cercano a inspiraciones del flamenco y de la música española como tal, tradicional, porque si habéis escuchado Berghain, aparte de haber alucinado como yo, habréis dicho, no puede ser ella. Ese primer lírico que se oye, que es Rosalía, eso es de haber estudiado canto. Eso no es de repente voy a cantar en lírico y se pone a cantar así de bien entonado y así de bien en general. El segundo lírico, por cierto, de Berghain, está interpretado con una colaboración de lujo, la verdad. Te guste más o menos la artista, pero es una colaboración de lujo, sobre todo para ese espíritu experimental que siempre tiene Rosalía con el sonido. Y es que ni más ni menos que Björk, la mayor referente del pop experimental del mundo, fue la que colaboró con ella en esta canción, y otro artista que no lo conozco y tengo que mirar cómo se llama, Yves Tumor o Yves Tumor, en la parte final, la parte que quizá transmite oscuridad en contraste al resto de la canción, porque toda la canción es muy operística, es muy lírica, es muy limpia, es muy clara, y de repente Yves Tumor transmite un poco más de grises, o eso, no todo tan blanco y tan luminoso. Me ha gustado mucho el contraste en esa canción. Es una canción que no llega a 3 minutos, es una canción que tiene una fuerza brutal, y ya digo, es una canción que te pone los pelos de punta de la emoción. Y como digo, Lux sale el 7 de noviembre, y a continuación os pongo un clip de un chico que se llama Alfonso Alcón, o algo así, si lo he dicho mal, perdón, que nos va a explicar cómo está estructurado este disco Lux, que por cierto es estructural, pero en vez de ser varios actos como el Mal Querer, en este caso son movimientos. Que movimientos, para el que no sepa mucho de música, hace referencia a la música clásica, ya que muchas obras clásicas, la mayoría de
de la música clásica, a nivel sobre todo eso operístico u orquestal, están divididos en movimientos y cada movimiento representa una emoción o representa un momento del conjunto de la pieza en total. Pero bueno, este chico nos lo va a explicar muy bien y por eso quiero poner este clip porque de verdad lo explica muy bien. Así sonarán cada uno de los 4 actos de Lux, el nuevo álbum de Rosalía, que ella misma describe como una exploración sonora y conceptual de la espiritualidad, la pureza y el desencanto. Y es que gracias a la nota de prensa oficial emitida hoy 24 de octubre, podemos saber qué sonidos tendrán las canciones de Lux, proyecto que estará dividido en 4 movimientos, al igual que sucede con las sinfonías clásicas. En este caso, Lux es descrito como una sinfonía moderna en la que cada movimiento tiene su propio tono emocional. En el movimiento 1, formado por estas canciones, Rosalía reflexiona sobre el exceso, la devoción y la fragilidad del cuerpo y del alma. En el movimiento 2, con estas canciones, profundiza en la dualidad entre el deseo y la redención y fusiona atmósfera electrónica con sensibilidad flamenca. El movimiento 3, es decir, estas canciones, es el más experimental en cuanto a sonido y trata temas como la vigilancia, la vulnerabilidad y la búsqueda de la identidad en la era digital. Y el movimiento 4 es una mirada hacia la reconciliación y el perdón. Despide el álbum combinando melancolía, redención y belleza pura. Pero es que el Lux no es solo un álbum, sino que se presenta como una liturgia sonora donde lo divino y lo humano se entrelazan a través de la voz de Rosalía, que una vez más desafía los géneros y las expectativas. Madre mía, no me digas que después de escuchar todo esto no tienes más ganas, aún si cabe, de escuchar este nuevo álbum. Pues ya queda muy poquito tiempo de espera porque saldrá el 7 de noviembre. Yo estoy que no me aguanto las ganas. Pues bien, como bien habéis escuchado, son 4 movimientos, no son simétricos, quiere decir que no tiene cada movimiento el mismo número de canciones. Pero esto es muy habitual también en la música clásica porque cada movimiento no divide la obra en partes iguales, sino en sentimientos o en atmósferas. Y por cierto, Berghain, el primer single, no es del primer movimiento. Igual eso también es un porqué. El primer single que sacas no es de la primera parte del disco, es de la segunda. No lo sé. Eso igual también tiene algo que ver, ya que insisto que este disco de Rosalía quizá puede llegar a ser el más simbólico y el que más referentes tenga de toda su carrera. La propia portada del disco hace referencia a lo pulcro, a lo mariano en el sentido religioso de la palabra, a lo inmaculado y a la sobriedad. En el mal querer comparte cromatografía, pero no comparte lo que transmite la imagen. Esta imagen es más sobria, es la propia letra del título del disco es sencilla, no es una letra muy compleja, pero como ha dicho este chico, como ha dicho Alfonso Alcón en el vídeo, es una obra operística o una obra clásica moderna, con sonido moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá fusión, igual que en el mal querer, como lleva haciendo Rosalía pues prácticamente toda su carrera. Y para terminar, esto que os pongo aquí al lado es lo que gente ignorante y que no sabe lo que es dar un golpe de efecto para dar una promoción significa. Primero porque el alcalde de Madrid la criticó y le echó la culpa directamente del peligro que sufrieron los fans y el tráfico debido a la saturación, a lo que llegó a provocar de avalancha y de cantidad de gente y tal, pero sí que puede llegar a ser un poco imprudente, vamos a llamarlo. Pero echarle la culpa directamente a Rosalía porque igual no te cae bien o porque igual no es santo de tu devoción me parece absurdo y ridículo, y aparte de ser un ignorante. Y quería dar un pequeño detallito, un pequeño mensaje a los fans de Rosalía. Podéis hacer lo que habéis hecho con un poquito más de cabeza y no poneros en peligro a vosotros y al tráfico de una de las principales vías de una ciudad enorme como Madrid. Podríais haberlo hecho un poquito mejor y podríais haber tenido un poquito más de cabeza y demostrar que sois un fandom bueno y que sois un fandom responsable sobre todo. Pero bueno, podía haber sido mucho peor, también digo, y mucho alabamos cuando esto lo hacen artistas de fuera de España, pero cuando lo hace aquí en España una persona sin simplemente armar más jaleo que proyectar en las pantallas de los cines Calla la portada de su disco después de una cuenta atrás para presentarlo, me parece ridículo, sinceramente. Y otro detalle que es el momento de según la prensa española ridícula y sensacionalista, huir Rosalía debido a la avalancha de gente en la presentación de su disco. Primero, no huyó y segundo, no había una avalancha de gente. Había mucha gente, pero tampoco se puede considerar eso una avalancha de gente. No le agobiaron en ningún momento a ella. Estaba todo planeado al milímetro. Esto es parte del marketing que tan genialmente efectúa Rosalía con cada trabajo, y en este caso todo al detalle estaba planeado, desde la decoloración que se hizo en el pelo con forma de halo sagrado, a llegar a la zona de Gran Vía conduciendo ella fumando y compartiéndolo en redes sociales, el momento de correr también,
e incluso el momento de correr también estaba planeado. O sea, no huyó de allí. Estaba planeado que lo hiciese. Y la puesta en escena también, ya digo, el de colorarse un halo en el pelo. El vestido, como algunos dijeron y me hizo mucha gracia, que parece de comunión. Pero bueno, el vestido casi litúrgico que llevaba blanco inmaculado sin nada más. E incluso el calzado. Todo estaba planeado y todo era simbólico, ya que el vestido podía representar la parte esa de luz, de limpio, que quiere presentar en este disco Rosalía, contrastando con el calzado rojo, que para quien no lo sepa, en el mundo del cristianismo, el calzado rojo suelen llevarlo mucho los papas, menos algunos papas, como el Papa Francisco. Todo es simbología en este disco, todo es luz en este disco y todo está planeado. No os extrañe que de repente haga otra cosa inesperada y que se haga viral por X o por Y, porque va a estar planeado. Todo es parte de un guión y todo es parte de un gran todo, como se suele decir. La puesta en escena no se sabe nada, obviamente, de cómo será cuando haga los conciertos, pero el disco tiene una pinta espectacular. Como he dicho al principio, si no os gusta Rosalía, por lo menos intentar abstraeros de quién está haciendo el disco y zambullíos cuando salga el 7 de noviembre en lo que es Lux, porque creo que os va a gustar y a mucha gente le va a sorprender porque tiene muy buena pinta. Tiene pinta de que va a ser algo muy inmersivo en una experiencia casi religiosa, como se suele decir. De hecho, Berghain, para quien no lo sepa, es un club muy secreto en cuanto a lo que pasa adentro, digamos, al concepto de fiesta de ese club de Berlín, si no me equivoco, que no permite grabar ni hacer fotos dentro. De hecho, se tapan las cámaras de los móviles y se intenta por todos los medios evitar que se grabe o se hagan fotos en el interior, porque el concepto de ese club es que quien va ahí no va de fiesta sin más, sino que sea una experiencia muy inclusiva y muy privada. Esa sensación de privacidad y de que sea algo más bien litúrgico que simplemente salir de fiesta, pues quizá tiene algo de relación con este disco también. Esa liturgia de que sea una experiencia y no simplemente disfrutar de buena música sin más, es algo que este disco va a dar y mucho, en mi opinión. Bior, escolanías de niños de canto clásico, orquestas sinfónicas. Este disco literalmente es otro giro más a lo que para mí es la mayor artista del panorama mundial a nivel de música más comercial o más mainstream o más popular, si lo queréis llamar así. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, espero que os haya parecido interesante y espero que os haya, por lo menos eso, parecido curioso como una persona que empezó sacando un disco en acústico de flamenco, se podría decir, ha acabado creando música interesante, música de calidad y de verdad, a título personal, la que es para mí la mayor artista nacional de nuestro siglo a nivel de música más común o más popular, y desde luego, sin exagerar, considero que es ya desde hace tiempo, pero cada vez más consolidada, todo un icono de la cultura popular del siglo XXI, a la altura de otras artistas del siglo XX, de cualquier tipo de género artístico. Para mí, Rosalía es todo un icono pop, y no lo digo por quedar bien, lo digo sinceramente porque es de verdad lo que pienso desde hace tiempo, y cada vez me lo confirma más. Nada más, espero que os haya gustado. Like, compartir, suscribiros si no lo estáis. Abajo en comentarios me podéis dar vuestra opinión o hablar al respecto, siempre con educación y respeto. También, ya que bajáis, pues me seguís por todas partes en los links de interés de la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto.